Hola, buenas tardes, Alejandro, Jaime, Ana Valeria. Nos encontramos reunidos en esta sala virtual, la maestra Karina Vaquera, el licenciado Víctor Hugo Cíntora y una servidora, Fátima Pichardo Mendoza, para llevar a cabo su entrevista. La duración de ella es de 30 minutos, su respuesta tiene que ser de máximo 2 minutos. Procuren no pasarse con el tiempo, si no tendremos la necesidad de interrumpirlos. Vamos a formular una misma pregunta para ustedes y les pedimos que contesten en el orden que se les vaya indicando. Su respuesta debe de incluir en forma concreta la siguiente estructura: el contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que realizaron y los resultados específicos. Inicio con la primera pregunta. Es: cuéntenos acerca de alguna situación complicada en la que hayan ustedes convencido de manera personal a alguien de difícil trato para que hiciera algo que ustedes consideraban importante. ¿Qué herramientas utilizaron y cuál fue el resultado? Iniciemos, por favor, con Jaime. No sé, ¿tienes apagado tu micrófono, Jaime? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Ya te escuchamos. Sí. Buenas tardes. Sí, en una situación que tuvimos de manera personal, cuando laboraba en una administración municipal como contralor, tuvimos la problemática de una manifestación en contra del ayuntamiento por la elaboración o introducción de línea de agua potable. Unos pobladores estaban en desacuerdo porque había una mala información de que se iba a llevar a otro lado el agua potable. Entonces, tuvimos que integrar una mesa de diálogo con los líderes, sobre todo, señalar lo que estaba sucediendo respecto a los supuestos delitos que pudieran incurrir porque estaban maltratando maquinaria, estaban maltratando materiales. Entonces la aplicación de la ley se iba a llevar a cabo. Tuvimos que persuadir de una u otra manera con los demás ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos les hacían caso a los líderes, pero al ver que no tenían ningún sustento legal para hacer su manifestación, empezaron los ciudadanos a señalar que estaban siendo engañados. Nosotros, con mucho respeto y con mucha cordialidad, y sobre todo el trabajo en equipo realizado por la administración municipal, llevamos a buen término y que la obra se realizara, siempre señalando que estábamos cumpliendo con la normatividad correspondiente, que nos basábamos en la Constitución para darles el servicio a los ciudadanos, que nos basábamos en la Ley de Agua Pública y sobre todo toda la reglamentación municipal y la aprobación de los recursos para la aplicación de los mismos en beneficio de la... Jaime, personalmente tú, ¿qué herramientas utilizaste tú? Sí, como fui contralor, entonces utilizamos la aplicación de la normatividad correspondiente. Ley Orgánica Municipal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución del Estado de México, además de la reglamentación municipal. Gracias. ¿Y cuál fue el resultado? Que se llevó a cabo la obra en beneficio de la población. Ese era el principal objetivo, ¿no? Gracias, Jaime. Continuamos, Sí. por favor, con Ana Valeria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en algún momento, hace 2 años, fui servidora pública dentro de una administración municipal. Cuando yo entré a la administración, me tocó el acta de entrega-recepción por parte del gobierno saliente. En ese momento, la encargada de coordinar todos los asuntos que tenían que ver con los productos nutricionales de las canastas básicas de los niños que se les entregaban en las escuelas. Cuando nos hicieron la entrega-recepción, había en bodega alrededor de 20 tarimas de leche. Dentro de esas 20 tarimas estuvieron en el periodo de noviembre a diciembre completamente solas porque las personas encargadas de la administración saliente no las entregaron. Para enero que entramos nosotros, esas tarimas ya estaban contagiadas de plaga de animales. Ser coordinadora en ese momento iban a hacer la represalia en mi contra porque estaba asumiendo la responsabilidad de ese producto, el cual ya estaba echado a perder. Lo que hice en ese momento, cuando yo no tenía experiencia, lo único que se me ocurrió fue hacer un acta, una minuta,
con las observaciones que se estaban reuniendo y hablar al encargado de DIFEM del Estado de México para que llegaran a supervisar esa plaga que estaba sucediendo. Acto seguido, destruimos todo, porque obviamente no íbamos a entregar eso a los niños. Destruimos todo y bueno, en apoyo de la directora y de la presidenta, que era la presidenta municipal. Esa fue la problemática que tuve. La verdad sí fue un acontecimiento pues muy desagradable porque no tenía como que tal la experiencia y llegar y encontrarme con algo así, la verdad sí fue como que muy devastador para mí, pero sí lo solucionamos. Al final del día sancionaron al responsable que tenía que distribuir ese producto y no lo hizo en tiempo y forma, y esa fue la solución. Primero que nada, dar sus observaciones requeridas con Contraloría y en segundo lugar, como le comento, destruir todo el producto que estaba echado a perder. ¿Es cuánto? Gracias, Ana Valeria. Corresponde el turno, por favor, de Alejandro. Sí, buenas tardes. Bien, la situación es planteada desde el punto de vista como abogado, una situación en la que yo representaba a un patrón. Entonces le llegó un citatorio por parte del Centro de Conciliación y Registro Laboral en Texcoco, en donde tenía que presentarse el patrón. Entonces yo acudí, pero previamente a esto el patrón me había comentado que a la trabajadora se le había dado de baja por el hecho de tener 5 faltas consecutivas, así como que la trabajadora pues sustrajo dinero de la tienda. Entonces tenía grabaciones y se hizo la denuncia correspondiente. Posteriormente, cuando acudimos al Centro de Conciliación y Registro Laboral, el abogado de la contraparte de la trabajadora pues era un tanto agresivo, en donde decía que le correspondía por indemnización constitucional y demás prestaciones laborales la suma de 90,000 pesos, cuando el tiempo que había laborado nada más era 1 año, 2 meses. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista le hice saber, le dije, a ver, usted como abogado, ¿conoce cuál es el monto para venir a negociar al Centro de Conciliación? Sabe que no le corresponden esas prestaciones y también el conciliador empezó a intervenir diciéndole que pues no. Entonces el abogado estaba muy insistente y renuente en que le correspondían los 90,000 pesos. De hecho, nos sacó en un momento al patrón y a mí, nos sacó el conciliador, platicó con nosotros que hasta qué punto estábamos dispuestos a negociar. Después llegó con la trabajadora y el abogado, y no, pues estaban en ese supuesto, volvíamos a entrar a la sesión, a la sala, y volvía a generarse un ambiente de tensión, principalmente porque el abogado pues era un tanto muy, digamos, en cierto punto muy prepotente porque decía que le correspondía. Entonces, para atender esa situación, lo que hice fue, le dije que si me prestaban una hoja, saqué mi ley y empecé a hacer los cálculos. Le dije, ¿cuánto le corresponde por indemnización constitucional? Saqué el cálculo de los 90 días, tomando en consideración su salario diario integrado. Le dije, no le corresponde una prima de antigüedad, puesto que no cumple con los 5 años que establece la ley. Entonces, empecé a derivar todo el cálculo y saqué un monto de 40,000 pesos. Entonces le dije, sobre este monto, nosotros estamos dispuestos a llegar a 30,000 pesos. Porque y otra técnica que utilicé, pues fue ver como los pros y los contras, es decirles, si nos vamos a un juicio, vamos a perder más tiempo, y ustedes también. Alejandro, perdón que te interrumpa, concluyó tu tiempo. Muchas gracias. Continúa la participación del licenciado Víctor Hugo Cintura. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes, Alejandro, Ana Valeria y Jaime. Bienvenidos a su entrevista. Voy a formular una misma pregunta para ustedes. Les pido que contesten en el orden que yo les voy indicando. También les pido de favor que la respuesta la estructuren de la siguiente manera. Contexto de la situación, la tarea, problema o reto a resolver, las acciones que ustedes realizaron, ustedes en lo personal, y los resultados específicos que lograron. Iniciar la pregunta con Jaime, por favor. Jaime, cuéntanos alguna situación en la que hayas optado por un curso de acción o decisión que resultó altamente exitoso para alguna área o la organización
o lugar donde trabajabas. ¿Cuál fue la decisión tomada? ¿Por qué tomaste esa decisión y no otra? ¿Y por qué consideras que resultó benéfico para la organización? Danos, de favor, un dato numérico o de experiencia de qué fue lo que se mejoró con la decisión que tomaste. Por favor, Jaime, en máximo 2 minutos. Sí, claro. Buenas tardes. Para hacer una entrega-recepción de la administración, tuvimos que llevar a cabo ciertos cursos exactamente para poder capacitar a todos los trabajadores, sobre todo aquellos que tenían obligación, de acuerdo a la ley, de hacer entrega-recepción de sus despachos. Una vez que nosotros recibimos la capacitación correspondiente, la turnamos de igual manera, la bajamos a toda la información, pero había ciertos problemillas con ciertos servidores públicos que desgraciadamente siempre se presentan de una manera renuente, el no querer participar, el no querer hacer la entrega-recepción que constitucionalmente corresponde y bueno, sin saber las implicaciones legales correspondientes posteriores, ¿no?, a su encargo. Entonces nosotros nos encargamos de realizar las circulares correspondientes basados en lo que señalaba los lineamientos de entrega-recepción, en conjunto con nuestra reglamentación interna municipal, así como con la ley orgánica municipal, donde se señala los alcances o responsabilidades que tienen los servidores públicos por omisión de entrega de despacho y hacer entrega-recepción, así como de lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. ¿Qué se tuvo que realizar? Persuadir exactamente a través de una sesión de cabildo que aprobaran una circular en donde se señalaran las sanciones correspondientes que se iban a ejecutar por la omisión y una vez el procedimiento administrativo correspondiente que se les iba a imputar. Jaime, nada más brevemente, en todo ese contexto, ¿tú qué hiciste? ¿Cuál fue tu acción, tu decisión? Sí, la decisión fue esa, turnarlo a Cabildo, que me aprobaran esta circular para que la bajáramos y supieran que estaban incurriendo en esa falta u omisión y que nosotros íbamos a ser los encargados de darle la capacitación correspondiente para que tengamos una entrega-recepción sin observaciones. Afortunadamente se llevó a cabo la entrega-recepción y hubo observaciones menores de simples administrativas que no llegaron a mayor consecuencias legales. Gracias, Jaime. Muy amable. Sí. Tu turno, Ana Valeria, por favor, hasta en 2 minutos. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la acción de igual manera tiene que ver con la administración pública, perdón. Pero bueno, en mi entrega-recepción, en el último año, las cosas es de locos. Tienes que hacer tu entrega de administración por lo administrativo que tienes en oficina. Y en mi caso, como era encargada de coordinar todos los asuntos de servicios nutricionales, tenía que hacer la entrega de todos los insumos que eran despensas, como ya les comentaba, para los niños de los comités de las escuelas. Para que no me pasara lo mismo que la administración pasada y no se quedara todo el resguardo de producto, tuve que hacer la entrega en el último mes que entregué, que era la entrega-recepción con mi papeleo, más aparte la entrega de las despensas. En ese mes ya todo está agotado. Es muy difícil que los presidentes te puedan otorgar los beneficios que dan los combustibles, el transporte, etc. Al final del día todo me negaron porque todo estaba ocupado. Yo tenía que hacer esa entrega, de caso contrario me iba a surgir la misma situación que los salientes. Lo que hice en ese momento es que tuve que contratar 2 camiones de carga, pues a como yo pudiera, tuve que conseguir los 2 camiones de cargas y en menos de una semana hice la entrega de todo. Lo que aquí también me ayudó muchísimo es que convoqué a los padres de familia de cada escuela y les dije que me ayudaran en esa parte de cargar las camionetas y atender la entrega lo más pronto posible. La verdad es que sí me resultó mucho porque al final del día, pues yo la verdad estaba ya con la decisión de que pues yo tenía que pagar ese transporte. Dije, al final del día creo que ya no me van a apoyar, aunque sea de mi bolsa, con tal de no tener observaciones por Contraloría, voy a tener que pagar de mi dinero. Pero no, sí tuve cómo sustentar con los vales de gasolina con mi tesorera, hice la entrega correspondiente de los vales de gasolina, me fue retribuido ese dinero y pues el producto se entregó en tiempo y forma. Eso es cuanto. Gracias, Valeria. Nada más en unos segundos dinos, ¿por qué esa decisión y no alguna otra, Valeria?
porque yo no tenía apoyo ya de la presidenta municipal ni la de presidenta del DIF. Ya todo estaba cubierto, el transporte ya no existía, las ambulancias era lo único con lo que nos prestaban para transportar todo y no estaba ya disponible. No había ni siquiera ya servicios públicos que pudieran ayudarnos porque ya estaba el presupuesto de la gasolina o de los transportes ya estaba recortado. Para pronto todo el recurso ya se había agotado. Muy bien, muchas Sí, gracias. sí. Gracias. Tu turno, Alejandro, hasta por 2 minutos. Bien, bien. Bueno, este es desde el punto de vista de la docencia. En una universidad en la que di clases, se hace un concurso de juicios orales entre los distintos planteles, que son 5. Entonces, era la primera vez que yo participaba, la universidad ya había participado, sin embargo, habían quedado en cuarto, quinto lugar. Entonces, mi coordinador me pidió que yo apoyara al grupo, me presentó a 30 alumnos de diferentes grupos y diferentes cuatrimestres. De estos, había alumnos que desde mi punto de vista, porque yo les había dado clases, veía cuáles eran sus áreas en donde estaban mejor enfocados y cuáles no. Entonces yo consideraba alumnos que no tenían todas las habilidades que eran necesarias para los juicios orales. Entonces lo que hice, la decisión que hice para crear un equipo que fuera eficiente y que pudiéramos tener, pues, estar al nivel de los otros planteles, fue por medios de un examen diagnóstico. Hice un examen diagnóstico, vi cuáles eran las áreas en donde estaban más enfocados cada uno, sus resultados los califiqué y de ahí pasamos a otra etapa. Quitamos a los alumnos que no habían pasado la prueba y nos quedamos con un grupo de 15. El total eran de 7, entonces de ahí tenía que yo pasar a otro filtro. Entonces yo lo que hice fue tratar de capacitar a los chicos. Le pedí ayuda a 2 personas que conozco, que son jueces. Entonces le pedí que viniera a dar una conferencia, que nos hablara sobre su experiencia, y a partir de ese conocimiento se hizo una segunda evaluación. Entonces, de esa segunda evaluación tomamos a los 7. Esa evaluación fue tanto escrita para un examen de conocimientos y otra fue de forma oral. Ponerle a los chicos a discutir sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, del por qué se tenía que decretar que fuera inconstitucional o por qué no. Entonces, a partir de esa discusión, vimos cómo formulaban sus argumentos y entonces yo me permití a partir de eso presentarle a mi coordinador de carrera, decirle, este es mi grupo con el que pienso ir a concursar. Y así fue. Una vez que fue en Toluca... Brevemente, ¿cuál fue el resultado? Una vez que fue en Toluca, obtuvimos el segundo lugar. Entonces, del quinto bajamos al segundo y considero que fue bueno. Gracias, Alejandro. De mi parte es todo. Maestra, gracias. Gracias a usted, licenciado. Corresponde el turno a la maestra Karina Vaquera. Gracias, maestra Fátima. Alejandro, Ana Valeria y Jaime, la pregunta que les voy a hacer y que nos tienen que responder en al menos 2 minutos es la siguiente. Cuéntenos o relátenos alguna ocasión en la que tuvieron que colaborar con personas de personalidad y opiniones muy distintas a la de ustedes. ¿Cómo lograron coordinar esfuerzos con ellos para fines laborales? Considere, por favor, si logró superar las diferencias y trabajar en equipo. Ana Valeria, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Sí, igual dentro de mi mismo trabajo como coordinadora de servicios nutricionales, tenía que trabajar en conjunto con los directivos de las escuelas. Los directivos de las escuelas muchas veces se politizan. ¿Qué quiere decir esto? Muchos agarran un color partidario y si tú eres oposición de ellos, no te ayudan del todo. Aquí lo que fue un poco en mi beneficio es que justamente las escuelas estaban cerradas por lo de la pandemia. Entonces yo tenía que hacerle la entrega de sus despensas, pero en cajas. En las cajas contribuía toda la despensa que se utilizaba, que era aceite, papel, todo, una canasta básica. Entonces, al principio, lidiar con los directores pues era un poquito complicado, porque si no era como que de su partido, de su color, era así que no recibía el apoyo, no me abrían a la hora que yo les pedía, no me convocaban a las personas. La verdad es que al principio eso fue muy frustrante, hasta que tuve que hablar con ellos y decirle, bueno, es que el beneficio no es para ustedes ni para mí, el beneficio es para todos los alumnos. Entonces, ellos tienen el derecho a recibir esos beneficios. En caso contrario, si usted no me va a apoyar, pues entonces voy a buscar la forma
de entregarla, no sé si sea en el deportivo, en el auditorio o donde sea cualquier otra situación, pero que esos niños sean los beneficiados, porque pues yo lo veo aquí ya como una cuestión personal por política y las cosas no deben de ser así. Digo, en todo caso, dígamelo y hablo directamente con su supervisor escolar. Entonces, al principio como que fueron 3 directores los que teníamos esta situación, pero después de eso me convoqué con la asamblea de padres de familia y yo le dije, mire, yo estoy en la mejor disposición de entregar en tiempo y forma, pero tampoco no tengo como que mucha ayuda por parte de su directivo. Yo ya hablé con él de la situación en la que, de la mejor manera, caso contrario, si no me voy a ir con la supervisión, pero sí necesitaría que ustedes me apoyaran para que igual vean que es el conjunto entre todos, porque al final no es beneficio para él, es beneficio para los alumnos y para ustedes como padres de familia. Se le logró llegar a un consenso con los padres de familia. Posteriormente platicamos con el director y sin problema alguno. Mi primera entrega fue un poquito complicada, pero a la segunda y a la tercera fue súper fácil. Entonces, ese fue como que el consenso que logré gracias a la distribución o el apoyo de los padres de familia. ¿Es cuánto? Gracias, Ana Valeria. Alejandro. Bien, esta experiencia es desde el ámbito de consejero electoral. Aquí sí, frecuentemente vemos la parte, pues sí hay conflictos, principalmente en las reuniones de trabajo y las sesiones. Entonces, en una sesión ordinaria, en la parte de asuntos generales, se tocaron 3 puntos fundamentales, que era la propaganda electoral, era la parte de la entrega de los paquetes a los funcionarios y también el conteo de votos. Entonces, primero por la parte de la propaganda electoral, sugerían los partidos políticos que creáramos comisiones para ir a hacer un recorrido como consejeros y como consejo para poder determinar qué partidos estaban dentro de, que no habían borrado su propaganda o no la habían retirado y poderlo sancionar. Entonces, pues establecimos una comisión con los partidos. Sin embargo, los partidos nos querían obligar como consejeros a tomar tareas de la Fiscalía, de la FICEL, y fue ahí donde pues tuve que defender ese punto diciendo que pues teníamos áreas de competencias y que de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos y el Reglamento de Elecciones, nosotros no éramos competentes para conocer de la materia de delitos electorales porque querían a los partidos que hiciéramos eso. Entonces fue llegar al consenso y fundado y motivado decirles las razones por las cuales no podíamos intervenir de esa forma, porque pues un consejero está, igual que un servidor público, está limitado a realizar los ejercicios que la ley le corresponde solamente. La otra cuestión de la entrega de paquetes es porque los partidos políticos querían entrar a la casa de los ciudadanos a hacer la entrega del paquete electoral, lo cual se le estableció que no estaba permitido, que bien nada más el capacitador le tenía que entregar el paquete al funcionario, al presidente. Entonces fue una discusión con los partidos porque decían es que sí se puede o que esconden. Entonces igual establecer el fundamento legal por el cual los partidos políticos no pueden entrar al domicilio. Además, si el ciudadano no estaba en aptitud para recibirlos, no lo podíamos obligar como consejo, y mucho menos los capacitadores no lo podían obligar a recibir a los funcionarios dentro de su domicilio. Ahora, comentaban el otro tema de que por usos y costumbres los votos se cantan y que así se tenía que hacer el conteo y que se le dijera a los capacitadores que le dijeran a los funcionarios de Castilla que tenían que contar los votos, es decir, un voto para tal partido y que así se hiciera, lo cual establecimos como consejo y yo intervine, decirle que pues la normativa es muy clara, los procedimientos electorales son precisos y son principalmente de una interpretación estricta. Entonces, si la ley no establece que tienen que ser contados, no están obligados los ciudadanos a realizarlos de esa forma. Eso sí generó mucho debate porque los partidos políticos estaban que por usos y costumbres y dentro de ese distrito electoral que tiene muchas zonas rurales, decían, sí, aquí se hace por usos y costumbres. Entonces le dije, bueno, el artículo 2 nos habla de la libre autodeterminación de los pueblos, pero este distrito como tal no es considerado de pueblos originarios, entonces nos tenemos que apegar estrictamente a la ley. Y ese fue el resultado. Al final de cuentas, determinamos que no se iban a contar los votos, no era obligatorio para los ciudadanos. Gracias. Jaime, te escuchamos. Sí. Igualmente una experiencia que tuve en la administración pública fue cuando ingresamos. ¿Sí me escuchan? Sí.
¿sí? Cuando ingresamos a una administración pública, recientemente se había construido un mercado municipal, pero la repartición de los locales estaba siendo politizado. 3 partidos políticos querían sacar beneficio para su gente de esos locales y querían dejar sin el derecho a los locatarios que anteriormente estaban en un mercado viejito. ¿Cuál fue la solución que se le dio? Bueno, primero empezamos a platicar con los líderes de los locatarios establecidos ya anteriormente, que nos mostraran exactamente que habían cumplido con la normatividad y sobre todo con su pago de derechos. El pago de derechos que estaba fijado en el Código Financiero del Estado de México. La mayoría de los locatarios que tenían su documentación en regla, fueron los primeros que se les dio la prioridad para poderle entregar su local. ¿Qué hicimos con los representantes de los partidos políticos? Hicimos la negociación de que si la gente locataria los consideraba o los veía como sus representados, se les iba a dar espacios. Y si no, bueno, pues con la pena, pero se iba a dar la normatividad, bueno, perdón, el apoyo total a los locatarios que estaban utilizando el mercado antiguo. Los partidos políticos no tuvieron, o los representantes no tuvieron la oportunidad de mostrar que efectivamente estaban respaldados por los locatarios. Por lo tal, se llevó un acuerdo de que podían entrar a un sorteo, que ellos definieran quiénes de sus personas que ellos representaban podían entrar a este sorteo y pudieran hacer uso de un local. Así lo estipulamos, ellos estuvieron de acuerdo y todos los locatarios tuvieron su espacio, más aparte los partidos políticos tuvieron ciertos espacios que se pudieron cubrir y con el pago de sus impuestos correspondientes. Ese fue el resultado. Gracias, Jaime. De mi parte sería todo, maestra. Muchas gracias, consejera. Pues el Instituto Electoral del Estado de México agradece su participación en este concurso para ocupar una vocalía. Les pedimos estar atentos a los comunicados oficiales de acuerdo a la convocatoria. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.